Ahí está. Bárbara. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Ya estamos, sí, llegando al último encuentro. La idea de hoy es, después de haber presentado, digamos, esta perspectiva de las trayectorias escolares y habiendo hecho algunos avances en relación a algunas ideas y posibilidades de intervención en el nivel superior, esto que tematizamos como, bueno, acompañamiento en la construcción del oficio de estudiante, es como ya meternos más de lleno en cuestiones, en estrategias de acompañamiento, en esto de pensar un trabajo articulado en las instituciones, en esto de pensar la trayectoria, digamos, formativa o el proyecto formativo y en este sentido, digamos, cómo distribuir esas tareas en las instituciones. Para eso la idea, digamos, en el inicio de la clase voy a plantear algunas ideas en base a autores y algunos conceptos, digamos, tal vez algo breve, y lo central para este encuentro va a ser poder compartir las experiencias que fueron haciendo llegar, que bueno, en principio agradezco muchísimo a todos, todas por el envío en tiempo, forma, y bueno, fueron muchas más de las que esperaba. Después, digamos, llegado el momento, bueno, comentaré así como algunos rasgos específicos, seguramente las presentaré como así agrupadas y ojalá estén quienes las hayan producido o parte de los equipos para ver si en alguna duda o algunas aclaraciones que podamos hacer, pero como decía, sobre todo, digamos, muy contenta de saber todo lo que están haciendo y esto que también, digamos, planteaba la consigna, como la posibilidad de compartirlo, de ponerlo en valor, y bueno, y en todo caso de ver qué intervenciones son posibles a nivel institucional que seguramente pueden inspirar también a otras que estamos acá. Así que bueno, desde ese lugar esa es un poco la dinámica general para el día de hoy. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logramos de una esta vez, espero. Como, eh, ahí vamos, a ver. La tercera es la vencida. Sí, espero que... ¿Ahí se ve bien? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy... Perdón, Sí. pero tiene que volver a poner en presentación porque si no después va a avanzar ella y no se va a ver los avances en la pantalla. Ahí ya dice tercer encuentro, o ustedes no lo ven. Claro, no lo vemos. No lo vemos. Gracias, María Eloa. A ver, ¿y cómo sería entonces? En la herramienta en parte de... Acá, porque no, fui directo tenés razón, no lo hice, porque fui directo ¿ahí sí lo ven? No. Fui directo a que lo vean como pantalla completa. Ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. Tercer Ahí. encuentro. No, seguimos sin verlo. En la parte de la barra inferior, cerca de donde uno tiene el zoom, hay una pantallita. Sí, Ahí, justo ahí, ¿sí? esa es la que toqué. Qué raro. ¿Ves? Ahí toco y salta así. Yo lo veo como pantalla completa. Bueno, no, acá no se ve así. Ahí están viendo la portada, ¿verdad? La portada, sí. Avanza a ver. A ver, ahí. No, sigue la portada. Bueno. A ver si pruebo así. Toca, pero no se activa. Ese es el problema. ¿Ahí ven la de tercer encuentro? Sí. Tercer Y ahí encuentro. otra que pasó, ¿no? No. Bueno, a ver. Algunos vemos y otros no. Como voy a hacer un último intento y si no, como la otra vez te lo mando, voy a hacer el intento con poner directo, si no, pantalla completa. Que la otra vez me había funcionado. A ver si así es mejor. A ver si ya fue así como... Ahora sí, gracias, dice Ángel.
A ver, y ahora si bajo se ve. Sí, sí, perfecto, Perfecto. perfecto, Bueno, perfecto. genial. Bueno, entonces, gracias. Decía que, como anticipaba, la idea de trabajar hoy es la trayectoria formativa como cuestión institucional, ¿sí? Esto de las distintas miradas y aportes, entendiéndolo como un trabajo y una responsabilidad compartida y colectiva, este abordaje de las trayectorias de formación de las y los estudiantes, trayendo algunas ideas del encuentro pasado y también más general del seminario, esto que mencionábamos como el derecho a la educación y la responsabilidad desde el Estado y desde las instituciones para garantizarlo, esto de poder incluir a todas y todos los estudiantes, pero también con una formación que sea relevante, ¿sí? Digamos, es decir, que todos y todas puedan acceder a los saberes esperados en los distintos tramos, trayectos. Algo que me parecía también interesante traer, una idea en esto que estamos pensando como, bueno, la inclusión o las prácticas inclusivas. Me había gustado una vez en una conferencia de Juan Carlos Serra, donde él mencionaba esta idea de que si formamos docentes, ¿sí?, en prácticas inclusivas, seguramente también ellas van a poder, digamos, alojar o también generar prácticas inclusivas en los niveles en los que se desempeñen, ¿no? Digamos, en esto de que muchas veces la educación superior es más excluyente, si ahí pensáramos algo digamos, de cómo alojar, de cómo recibir a las y los estudiantes, y en todo caso en ese mismo gesto, y ahí como pasaje en la transmisión pudiera funcionar algo de eso. En el sentido también eso, de habilitar oportunidades en las nuevas generaciones. Y por otro lado, lo que veníamos hablando, ¿se acuerdan en el esquema original de las trayectorias que decíamos lo estructural, lo individual, lo institucional? En algún momento decíamos, bueno, hay cuestiones muy estructurales y muy duras de condicionantes sociales, socioeconómicos, de emplazamientos, es decir, digamos, territoriales, y que en algún caso decíamos, bueno, ver cómo podemos distinguir, o si pudiéramos en algún caso intentar ver qué es lo que hace exclusión social, pero qué es también lo que hace exclusión educativa, para ver si en todo caso hubiera o hay cuestiones en las que sí podemos intervenir desde las instituciones, en este sentido de que, digamos, si no, un poco lo que discutíamos en el primer encuentro, digamos, es muy inmovilizante o bueno, nada, ante los problemas más estructurales de la sociedad y del sistema educativo, nos cuesta más pensar en algunos casos modos de intervención concretos y específicos, ¿sí? Insisto, no por negar que existan esos condicionantes o esas dificultades sociales, pero sí pensando en qué desde lo educativo podemos transformar en algún sentido esas situaciones. Pensando específicamente en el concepto de trayectorias formativas, la clase pasada en algún momento yo traía las conceptualizaciones de un libro que es muy conocido entre trayectorias de Sandra Nicastro y Beatriz Greco, donde ellas ahí definen, y además pensando en el nivel superior, esta idea del itinerario en situación, en movimiento, esta idea del entre que decíamos entre los sujetos y la institución, lo plural y lo singular, ¿sí? Como algo ahí que, digamos, como un recorrido, ellas dicen, en relación por ahí a algunas categorías, como veíamos en Terigi, como más cerradas de trayectoria teórica, por ejemplo, más estipulada por el sistema educativo y como más inmóvil de alguna manera. Lo que ellas hablaban esto como algo de un mapa, ¿sí? Como algo más abierto, algo que marca, pero que se puede ir construyendo y reconstruyendo, ¿sí? En las instituciones y en las prácticas. Entonces, de alguna manera yo creo que ellas, y revisando también otros textos en los que trabajan cuestiones así de gestión institucional, de organización institucional, de pensar la enseñanza también como cuestión de la organización y de las instituciones, entiendo que ellas en esta línea muestran, ¿sí?, cómo las instituciones pueden ser un espacio de intervención, ¿sí? Las relaciones, o los espacios, los vínculos, hay un lugar allí para intervenir, ¿sí? Digamos, como una mirada en ese sentido como más abierta y propositiva.
En este caso, digamos específicamente, Beatriz Greco, en un texto donde también está pensando a la formación docente como... me distraje porque me sonó el WhatsApp que me olvidé sacar, y dije, si lo voy a sacar, se me va a desconfigurar todo, así que bueno, por ahí tengan que escuchar algún mensaje que me entra, perdón. Decía entonces que lo que intenta mostrar en este texto, digamos, pensar a la formación docente como una trayectoria, en realidad, esto que decía antes, entender que más allá de por ejemplo, si yo dicto una materia en el profesorado o si tengo alguna función institucional específica, más allá de mi espacio o de mi rol puntual, hay algo que se arma o que se compone en relación a cierta corresponsabilidad. Si somos muchos, muchas, los que tenemos responsabilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que en ese sentido también para pensar los problemas, ¿sí? Entonces me parecía potente justamente traer esta idea como más de miradas articuladas y de posibilidades de intervención conjuntas. Por otro lado, una idea también que me parecía muy potente, siguiendo cuestiones que veníamos trabajando, ¿se acuerdan? Como de las trayectorias y esto de muchas veces ver, bueno, las situaciones problemáticas o lo que hay que atender como problema de aprendizaje, o esto de, digamos, muchas de las veces como cierta culpabilización, o esto de que hablábamos también en algún momento del riesgo educativo y de cómo los individuos se ponen, sí, en ese lugar del problema, volviendo a esa idea de pensarlo más como cuestiones que genera el sistema, o como también pensábamos en ejemplos de esto, de las propias, a veces, formas de los planes de estudio o de cursadas, y por ejemplo, no sé, algún obstáculo o barrera que plantean. Lo que traían, en lo que trae Beatriz Greco, que me parecía muy interesante, esta idea de que no son los sujetos los que tenemos que poner en el foco de análisis, es decir, en este caso, el estudiante problemático, sino las relaciones, los vínculos, las relaciones no solo entre personas, pero sino también esto de puesto en contexto, puesto en situación, como decíamos, en un itinerario, ¿sí? De formación, esto que decíamos, en un plan, ¿sí? Como más amplio. Y en este caso también, en relación con lo que decíamos antes, pensar el equipo docente, que también incluye obviamente el equipo directivo, como un colectivo que, digamos, es parte o está implicado en la configuración de las situaciones educativas, y que por lo mismo, esto que decíamos antes, hay una corresponsabilidad y hay una articulación en eso que conforman. Yendo más específicamente a lo que es el gobierno de la formación docente o la conducción de los institutos, ¿sí? La conducción de las instituciones educativas de formación docente, algunos aspectos a destacar, y porque, bueno, creo que justamente, digamos, quienes son destinatarios de esta propuesta están en esa posición, y si bien va a ser esto abordado en otros seminarios y en otros momentos del programa, me parecía ahora, para pensar el acompañamiento, o esto que decíamos, el proyecto formativo o la enseñanza, digamos, en su conjunto y las posibilidades de intervención, un momento donde justamente eso, poner o poder pensar o reflexionar sobre la función del equipo directivo, ¿sí? Y en relación a esta mirada más que decíamos de trama, ¿sí? O de composición compleja o multiactoral, ¿sí? Entonces, en primer lugar, y en relación al proyecto formativo específicamente, que podríamos decir, bueno, las distintas carreras que lo componen, o bueno, los planes de estudios en un sentido más amplio, si queremos pensar, digamos, cada uno de los trayectos. Hay algo como, bueno, de sentido o de propósito general, ¿sí? De cada una de las instituciones, eso obviamente es muy variable, pero hay algo que, bueno, es conducir un proyecto de formación, ¿sí? Como digo, después se puede especificar en cada una de las carreras o tramos, pero como objetivo global es ese. Y que en realidad hay algo interesante en esto que decíamos, que es un espacio, digamos, donde hay cuestiones comunes, pero también diferenciados, ¿sí? Esto, bueno, quien dice yo soy profe de tal espacio, o yo dicto tal taller, o yo estoy en la formación general, en la formación, sí, como que
quienes estamos en las instituciones, eso, nos encuadramos siempre en alguno de los casilleros, depende del momento y la institución, eso también es variable entre instituciones, pero que justamente ahí hay como una tensión, ¿no? En esto de que lo que sí compartimos y en esto de identificarnos o reconocernos como parte de un espacio más amplio, ¿sí? Más allá de la materia, como digo, que dicto, o si eso, formo parte de algún órgano de gobierno de esa institución, o específicamente, digamos, ocupando una función directiva. Como decía, entonces hay algo de lo común, pero también son sujetos diferentes y con jerarquías diferentes. Entonces hay algo ahí del equipo directivo o de función que, digamos, que implica mediar, ¿sí? Entre eso, intereses distintos, donde hay que ahí regular, compatibilizar. Hay algo también muy interesante, digamos, ahora en próximas filminas vamos a ver cuestiones más específicas de la enseñanza, que tiene que ver con, bueno, esto de más allá de, digamos, yo puedo tener como directora, por ejemplo, de un instituto, convicciones, ideas, o pensar un sentido de la formación, pero también hay libertad de cátedra, y también, digamos, hay programas y hay ideas, y como ahí, bueno, cómo traccionar, o cómo articular, o cómo, digamos, pensar, siempre nos apoyamos obviamente en la normativa que existe y que, bueno, y que va marcando horizontes y funciones del sistema formador, que eso es digamos, porque eso creo que hace como que no es una opinión mía personal, sino que es algo que la norma nacional, provincial, va, digamos, poniendo como, sí, como marco, como encuadre de la formación más en general. Pero también eso, tenemos planes de estudios, a veces más actualizados y otras menos, que también eso, hay unos contenidos mínimos, es decir, en esas discusiones o en esas tracciones de qué proyecto formativo queremos para la institución, hay como algunas, digamos, discusiones o puntos de apoyo para dar, pero nunca es una tarea sencilla. Muchas de las veces también pasa que, digamos, quienes dirigen una institución formaron parte de la misma, en otro rol o en otra función, entonces ahí hay mucho también de esto que aparece como, bueno, hay que ocupar ese rol de autoridad, que también muchas de las veces es compartido, ¿sí? Porque no es un director o una directora sola, sino que es un equipo que se conforma. Y este asunto también que estas autoras trabajan en relación al autorizarse, ¿sí? Esto de, bueno, de cómo se ejerce ese rol, ¿sí? De cómo se conduce, en este caso, una institución, cómo se conducen equipos, cómo se digamos, a partir de ciertas convicciones o ideas se proponen algunas líneas de trabajo o algún proyecto o algunos énfasis que quieren darse, ¿sí? En esto que decía, como, bueno, dentro de equipos que muchas de las veces son muy plurales, son muy heterogéneos, y bueno, y cómo ahí se va armando en todo caso esta trama, si lo pensamos, como decía antes, como proyecto formativo, o como vamos a ver en un rato, más en términos de, bueno, cómo pensar algunas propuestas de acompañamiento de las trayectorias, que más allá de un dispositivo puntual, que pongamos, no sé, como decíamos, en una semana de bienvenida, también esto que en un momento hablábamos, bueno, cómo hacer, por ejemplo, creo que lo decíamos en la clase pasada, si nos pareciera importante que todas las materias de primer año aparezcan ciertos contenidos, ciertos saberes, ciertas formas de trabajo, por ejemplo, en relación a la escritura académica o esto que hablábamos de construcción de oficio de estudiante, cómo hacer para coordinar y para organizar eso, ¿sí? Digamos, desde el rol que tenemos y desde las posibilidades que tengamos de diálogo o de instancias de trabajo también para acordarlas, ¿no? Esto por dar solo un ejemplo, digamos, en base también a lo que vamos a ver. Pero de nuevo, insisto, hay algo, acá hay una definición también de Beatriz Greco, donde está esta idea de que, bueno, hay una responsabilidad institucional y en tanto directores, directoras, somos o son responsables de garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que deben darse, y como decía, seguramente con improntas más de los equipos de conducción que se le van dando en distintos momentos, y que bueno, ahí también como algo a construir, articular, y bueno, y seguramente con tiempos, digamos, diferenciados, o bueno, con situaciones muy particulares en relación, como decía, si es alguien que ya venimos de la institución, o es alguien que está ingresando ahí,
o si ya, digamos, hay conocimiento de esas personas y equipos o no, ¿sí? Como que mucho ahí de lo que se pone en juego en estas cuestiones más vinculares, pero como decía, siempre apoyada digamos, en ciertas convicciones pedagógicas, en estilos de trabajo y demás. Pero bueno, entiendo, digamos, sobre todo, bueno, sí, no solo si se viene en la misma institución, pero en general, cuando se ejerce por primera vez ese rol, hay un trabajo que hacer y que, digamos, en esto de tomar esa posición, ¿sí? Y de ejercer ese rol, que es pedagógico, pero que también vieron que hay un montón de cursos después, no sé, de liderazgo o de conducción, donde, bueno, porque hay unas habilidades específicas, ¿no? Digamos, esto no quiere decir que no, digamos, que cualquiera puede ser director o no, pero bueno, es un trabajo que no es el mismo a dar clases, que es el de conducir equipos y el de llevar adelante una gestión institucional, que obviamente también, como sabemos, en el medio es, bueno, si hay que cambiar las lamparitas, si se rompió, no sé, como estas cuestiones más cotidianas que muchas de las veces, como sabemos, restan tiempo a cuestiones más sustantivas, pero bueno, o negociaciones a veces, no sé, si es una institución en las cuales hay distintos niveles o con organizaciones sociales, bueno, como que requiere una cierta complejidad, ¿sí? Y en el medio esto que decimos, bueno, el tema que por lo menos nos interesa en este seminario, ¿no? Como de pensar ese proyecto formativo o este acompañamiento de las trayectorias. Algo importante también en esto de pensar la conducción y la organización institucional desde este, digamos, lo pongo en singular, pero es como en general desde un equipo de conducción. Lo que traen estas autoras también es como esto de, bueno, siempre, esto también lo pienso en general, porque podríamos pensarlo también para dar clases o en cualquier asunto, como el de poder definir un encuadre de trabajo, ¿sí? Esto es, bueno, qué, para qué, quiénes, cómo, ¿sí? Como algo donde sobre todo haya mucha claridad, ¿sí? O sea, que un encuadre de trabajo que se pueda visibilizar, que se pueda expresar, que se pueda comunicar, que se pueda argumentar, y que luego se pueda sostener, ¿sí? Que esto lo digo, insisto, para pensar las cuestiones de este seminario, pero creo que puede ser como algo más, digamos, en algún sentido, más amplio. Acá una pregunta que surgía es, bueno, ¿cómo se mira desde los equipos directivos la enseñanza? ¿Qué se mira? ¿Qué cuestiones? ¿Qué aparece? Cómo, digamos, muchas de las veces en las experiencias que ustedes traen hay como problemas que muestran, bueno, se visibiliza que hay, o ustedes mismos traían también en encuentros previos esto de las correlatividades, o como digo, en esta sistematización de experiencias dicen, bueno, en tal tramo algunos contenidos generan dificultad, o en tal tramo, o como no se pudo cruzar en la pandemia tal cosa, hubo que generar una resolución que permitiera avanzar, ¿sí? A veces hay algo de, digamos que, bueno, el problema parece como muy evidente, eso como algún obstáculo o barrera, en este caso de las trayectorias, pero también, digamos, en términos más estratégicos, ¿qué se mira o cómo se piensa la enseñanza? Me estoy dando cuenta que, me había salido mal el efecto, porque tenía que aparecer todo esto después. Algo que tomo para pensar este tema, hay un texto de Stella Coles, que es muy cortito, que ese también lo voy a subir como bibliografía, que se llama La formación docente inicial como trayectoria. Entonces ahí me parece que aparecen cuestiones muy interesantes en relación a eso, cómo desde la gestión pensar o acompañar la enseñanza, y en este caso, digamos, lo abre como en tres temas. En relación al currículum, sí, es decir, bueno, cuando miramos, por ejemplo, cada una de las carreras o los planes de estudio, hay algo ahí que aparece como, bueno, el sentido general de esa formación, los propósitos, para qué perfil se busca, qué sentidos tiene esa formación, pero también cada uno de los espacios. Vieron que en general cuando se hacen los concursos docentes es muy fuerte o esta idea de la pregunta, bueno, ¿qué aporta tu materia en el plan? ¿Sí? Según en el momento que esté, o bueno, eso, ¿qué había antes? ¿Qué viene después? ¿Sí? Como algo de pensar ahí
cierta secuencia, pero también en este texto aparece esa idea como de Brunner de cierta recursividad, así de contenidos o temas que aparecen en algún momento de la formación y que luego se recuperan y complejizan, ¿sí? ¿Cómo es eso que, digamos, insisto, cuando vemos un plan de estudio o cuando vamos conociendo los programas de cada materia, se va haciendo más evidente porque también algunas de las veces eso, aparecen baches o perspectivas que no están cubiertas o algunos contenidos que se reiteran. Este asunto también que siempre es muy, digamos, discutido y nunca del todo resuelto en relación a cómo integrar los espacios de formación más general y de las prácticas, cómo, cuándo, de qué manera eso aparece articulado. Otros espacios también, digamos, como materias más en un sentido tradicional, pero también otros espacios como de talleres o complementarios de la formación, ¿sí? Digamos, cómo mirar ese recorrido, como digo, desde un modo más estratégico y en todo caso ver ahí o analizar intervenciones posibles, ¿sí? Como decía, con los límites de la libertad de cátedra, pero también con los encuadres más generales, normativos o de planes de estudios en relación a qué se considera que, digamos, cómo mejorar en todos los casos la formación que se brinda en cada una de las instituciones. Y luego, bueno, en relación más específicamente a las prácticas de enseñanza y aprendizaje, acá lo mismo, además de los contenidos y de las materias, digamos, el tipo de actividades que se plantean, ¿sí? En estos espacios, ¿sí? ¿Qué se ofrecen, ¿no? En esto que decimos, bueno, en las prácticas, de qué manera, o actividades más, como muchas de las veces se hacen, digamos, más reflexivas en términos de, bueno, por ejemplo, no sé, analizar la propia biografía escolar, cómo incide eso en nuestro proceso de formación, ¿sí? Cómo va apareciendo ahí, la vez pasada hablamos de esto de la vocación o del compromiso, ¿sí? Algunas cuestiones que hacen y que son muy, muy significativas para pensar el proceso de formación y que también es importante, como decíamos, que vayan estando en los distintos espacios. ¿Se acuerdan de esto que también hablábamos? Y bueno, insisto un poco con lo del primer año y el inicio, porque entiendo que es muy problemático en las distintas instituciones, eso aparece en las experiencias que ustedes también traían, de bueno, ver ahí qué saberes son necesarios reponer, en qué momento, de qué manera, saberes, como decíamos, a veces conocimiento o a veces cuestiones más transversales como la lectoescritura, o en algunos casos aparecíamos en algunos contenidos, por ejemplo, de matemática para ciertas, digamos, en ciertas carreras, o específicos, sí, digamos, en algunos conocimientos así científicos. Lo que aparecía como más grueso era el asunto de la lectoescritura y esto que decíamos, cómo se acompaña o cómo se repone desde los distintos espacios de enseñanza. Y por último, también la autora lo que traía es, digamos, ella lo nombra como, este texto ya tiene algunos años, entonces pienso que hoy lo conceptualizaríamos de otra manera, pero ella hablaba como la metacognición y la evaluación en el sentido de momentos o instancias en la formación en que el o la estudiante van tomando conciencia de lo que saben, ¿sí? O modos en que se puede ir reconociendo lo que se sabe en relación a, digamos, los propios desempeños, pero también las posibilidades de ir haciendo, ¿sí? A lo largo de la formación. Y me parecía que lo pongo como si fuera algún sentido más, esto que ahora se habla mucho más en relación a lo formativo de la evaluación, ¿sí? Esto que lo que pone, digamos, al ser evaluados, esto que pone en evidencia de lo que hemos aprendido, de lo que podemos hacer. Que me parecía, como digo, todo un aporte interesante como para pensar en términos más amplios, desde una mirada de la conducción, la formación, ¿sí? Como un asunto más general. Y de ahí meternos con esto que, digamos, como nuestro tema más de interés y en el que estamos trabajando, del acompañamiento de las trayectorias. Yo traía en los primeros encuentros, creo que lo he mencionado, cuando hablábamos esto del concepto estelar y de que, bueno, en todos los documentos hoy, resoluciones, de alguna forma aparece la idea de acompañar trayectorias, y que lo que yo decía, bueno, puede querer decir todo y nada a la vez, o qué quiere decir, ¿sí? Digamos, qué metemos allá adentro, qué es, y sobre todo cómo se hace, ¿sí? Porque, bueno, decimos acompañar trayectorias, ¿qué implica materialmente o específicamente? Ustedes, bueno, ahora en las experiencias algo veremos, pero también como para dejar la pregunta abierta, o sobre todo esto, como
desarmar un poco esa construcción, ¿sí? Como si fuera algo dado lo del acompañamiento de trayectorias o como si fuera algo ya que digamos que al leerlo ya sabemos qué quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, lo que aparecía como más evidente en lo que veníamos hablando tiene que ver con esto de pensar el acompañamiento en los momentos iniciales o en esto que decíamos de la construcción del oficio de estudiante. Algo que traigo como tensión y que creo que esto aparece como problema en este nivel y en los otros niveles educativos, es esto de, bueno, para acompañar trayectorias creo un dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, decíamos en las tutorías, o creo, bueno, un taller de lectoescritura, ¿sí? Como que eso que yo agrego resuelve un problema, que seguramente sí, o en parte sí, pero esto que también muchas de las veces como para traccionar en relación a que hay algo también de las prácticas de enseñanza que deben transformarse, ¿sí? Y algo de ciertas estrategias que deben entrar en las materias para que sea más efectivo, ¿sí? O sea, en esto de que no quede solo en el dispositivo suelto. Si es articulado, seguramente haga más sinergia y funcione mucho mejor, ¿no? O inclusive lo pensaba también en este contexto de pandemia y pospandemia, toda esta idea que hubo de la revinculación, ¿sí? De alguien que dejó y tiene que volver. No es que porque yo llame a alguien por teléfono y le digo, vení, viene y puede avanzar, ¿no? Sino que tenemos que hacer cosas para que ese estudiante permanezca, ¿sí? Como digo, en las experiencias que ustedes traen hay mucho de eso y de algunas estrategias que se muestran, pero a lo que voy es a que no es solo una revinculación como desde el concepto más clásico socioeducativo, ¿sí? De, bueno, un enganche, sino que hay algo, como decía, que las prácticas de enseñanza deben transformarse para que algo distinto suceda, ¿sí? Esto, por ejemplo, el caso de la lectoescritura, ¿sí? Si yo no hago algunas explicaciones o algunos acompañamientos puntuales, por ejemplo, no sé, si en una materia pedimos una monografía y no damos cuenta de ese formato, qué requiere, cómo se cita y demás, seguramente haya muchas dificultades, digamos, a la hora de resolverlo y que, salvo que ese taller esté antes y que reponga muchas de las cosas, va a ser difícil de compatibilizar, ¿sí? Por eso esto que decíamos, bueno, ciertas cuestiones a incluir o a incorporar de manera distribuida en la enseñanza de los distintos espacios curriculares. Igual, aunque lo digo así, lo planteo como una tensión, ¿no? En esto de que, bueno, también cuántos dispositivos agregamos. Cuando lo traigo así es porque también está ya muchas veces como el dispositivo, algo que, como parcho, que aparece, ¿sí? Digamos, por ahí es, digamos, podríamos pensar que si es algún taller, pero que tiene cierta entidad y que se sostiene en el tiempo y que articula con docentes, tal vez resuelva el problema, ¿sí? No es que, quiero decir, para que no parezca, digamos, lo pienso más de manera articulada, como decía antes, como con una mirada más estratégica desde los equipos directivos y el equipo docente en pensar como en conjunto esto que decíamos, la trayectoria formativa y qué va apareciendo, digamos, en cada momento o de qué manera o articulado con qué en relación a estos saberes necesarios para poder avanzar. Pero también, digamos, me quedo pensando que es, sobre todo para que también no aparezca como que esta mirada del acompañamiento muchas de las veces parece ser más de, bueno, te escucho, te acompaño, ¿sí? Como si fuera solo una cosa vincular, ¿sí? O más relacionada, digamos, como a un sentido más tradicional de las tutorías, bueno, escucho tu problema, te acompaño, o bueno, tenés un problema, o no, sino que, insisto, hay algo que tiene que transformarse en las prácticas de enseñanza, o sea, como que la idea digamos, del planteo es que la enseñanza esté en el centro, ¿sí? O los aprendizajes en juego necesarios para poder avanzar en las trayectorias, ¿sí? Más allá de, como digo, estos gestos más de acompañamiento interpersonales, que obviamente siempre son muy necesarios y muy valiosos, pero que no alcanza solo, como decía antes, con un llamado, vení, escucho tu problema, sino que algo tenemos que hacer institucionalmente o desde las prácticas de enseñanza para acompañar efectivamente los tránsitos o las trayectorias estudiantiles. Entonces,
Pensando ya específicamente el acompañamiento de trayectorias, en este caso en el nivel superior, y ya trayendo como algunas ideas, digamos así, generales, y que también como para ponerlas en consideración. Hay algo que, bueno, evidentemente en la normativa y en el trabajo empezó a aparecer como, bueno, ante digamos, si no hacemos nada, hay abandono o hay dificultades en los desempeños académicos, hay algo que el acompañamiento de las trayectorias apareció como estratégico, ¿sí? Para poder garantizar que las y los estudiantes avancen, en este caso por el nivel. Si hay algo de, bueno, tenemos que hacer cosas, o un plus, o cosas extras, o esto desde dispositivos, o desde las materias, para lograr poder garantizar el derecho a la educación. Acá sería la educación superior, después lo corrijo. Luego, como decía antes también, hay algo que es importante pensar, y esto cuando veamos también las estrategias, digamos, para poder brindar estos acompañamientos, hay algo que tiene que aparecer más como, bueno, espacios más generales, ¿sí? Que podríamos decir, bueno, son espacios que se piensan para acompañar estudiantes, pero también, o esto, como decía antes, bueno, instancias de bienvenidas, que son para todos y todas. Pero después hay casos particulares que van a requerir apoyos específicos, ¿sí? Y ahí como pensar en todo caso en estrategias diferenciadas. Esto ya como opinión personal, no creo que sea solo los que, digamos, a los que tienen dificultades, esto como focalizando en los que tienen problemas, ni tampoco que solo se resuelva con propuestas generales, ¿sí? Por eso pienso acá como esto que digo de una articulación necesaria. Y por otra parte, esto de que, digamos, hay algo de, como decíamos antes, un trabajo conjunto que debe hacerse, ¿sí? Para pensar el acompañamiento, un trabajo conjunto en este sentido con estudiantes, pero también en el equipo docente y en el equipo institucional. Y justamente, y esto me parece importante, digamos, pensarlos en términos de espacios de intercambio, pero también de ensayo, ¿sí? Digamos, donde se van poniendo a prueba en muchos casos estrategias, y en las experiencias que ustedes traen hay algo de eso. Bueno, probamos por acá, y esto resultó, o esto no tanto, ¿sí? Pero hay algo también de que es en el ir haciendo, que bueno, que vamos viendo qué funciona, o bueno, ante algo que vemos, después eso se constata y cómo se avanza por ahí, ¿sí? Pero me parece que hay algo importante ahí, como que tienen que ser espacios de diálogo, de intercambio y, bueno, justamente, sí, de apertura y de ir viendo cómo esto funciona. Entonces, en esto que decía de pensar las estrategias de acompañamiento, que es importante o es interesante cuando pueden pensarse en distintos dispositivos que se van poniendo en relación, ¿no? Muchas de las veces, como decía, digamos, cuando decimos acompañamiento de trayectorias, lo que aparece como primera opción o lo que nos parece como lo más obvio son los espacios de tutorías, ¿sí? Justamente por esa relación más singular, más personal, y donde hay algo ahí que se pone en juego de lo vincular, y que es necesario y es interesante que esté, porque también esto que decíamos, digamos, en espacios de tutoría pueden ser momentos de, por ejemplo, de trabajo con todo un grupo, pero después, esto que decíamos de, por ejemplo, focalizados en necesidades más específicas por la confianza y por el conocimiento de esas personas que pueden tener, ¿sí? Entonces, esto es una puerta interesante de entrada o un espacio a sostener, pero como también pueden plantearse como otros espacios que complementen o que sumen o que acompañen, sobre todo también porque en este caso, si existe alguna figura de tutor o tutora, también es alguien que puede en todo caso articular con los equipos docentes, ¿sí? Por ejemplo, como que es interesante cuando puede existir esa figura. Como sabemos, no está en todas las instituciones, o a veces se necesita eso, de proyectos específicos para poder tenerlos, y como digo, tampoco es que necesariamente tiene que ser eso, pero sí que evidentemente es una estrategia que, digamos, que puede funcionar o que puede ser como punto de apoyo también de otras acciones. Y algo muy importante también, perdón, tráeme los auriculares, por favor, porque se escucha todo. Perdón,
Llegó mi hija. Como decía, algo muy importante también es esto de que puedan sostenerse en el tiempo, ¿sí? Muchas de las veces cuando son cuestiones que muy coyunturales o que se atan a un programa o a un financiamiento puntual, hay algo ahí que queda como, bueno, muy esporádico, ¿no? O muy atado, esto que digo, a una resolución del contexto específico. Seguramente algo de, digamos, por ejemplo, con la pandemia, algo de eso debe haber sucedido, que fue como un momento muy fuerte y donde, bueno, se necesitaban esas estrategias puntuales, pero bueno, entiendo yo que los dispositivos que mejor funcionan o que, digamos, pueden ir dando como, sí, mayor sustantividad a estos procesos son los que pueden sostenerse a lo largo del tiempo, que obviamente también requieren otros esfuerzos, ¿no? Pensar también en este sentido y un poco en relación a todo esto que venimos trabajando, casi como algo que surge o puede deducirse, esta idea de pensar al acompañamiento de las trayectorias como un trabajo institucional, donde, como también decía antes, requiere de un encuadre institucional, es decir, hay algo que, digamos, debe establecerse, ¿sí? Como, bueno, es importante que haya roles claros, ¿sí? Quiénes van a participar, de qué, cuándo, cómo, para evitar, digamos, sobre todo, no sé, cuestiones más voluntaristas o cuestiones de, no sabía o no sé o a quién me dirijo, sino que, bueno, tiene que estar definido quién hace qué, quién supervisa, quién coordina, cómo se hace seguimiento, ¿sí? Muchas de las veces ahí también sirven como contar con instrumentos, ¿sí? Para ir también marcando ahí, digamos, bueno, las distintas tareas o funciones que deben llevarse adelante. Pero sí, sobre todo eso, como claridad en los roles y en las acciones, eso es muy importante, para evitar malos entendidos, para que funcionen mejor los canales de articulación y las actividades en sí, y algo también que es muy importante, esto de lo que pueda planificarse y anticiparse, ¿no? Como sabemos, siempre en las instituciones hay dificultades en la organización de los tiempos, de los espacios. Bárbara, Sí. ahí hay un colega que ha levantado la mano, no sé si Ángel. Buenísimo. Ángel, ¿levantaste la mano o tocaste sin querer? Te tocó sin querer. Perdón, Dicon. Ok, no, igual ya estoy cerrando esta parte, ¿eh? Y en todo caso ahí abrimos un poco el intercambio. Lo que decía entonces, bueno, todo lo que pueda funcionar como encuadre de roles y funciones, de tiempos, y que pueda anticiparse, porque seguramente va a hacer que todos los dispositivos o acciones funcionen mejor, ¿no? Y adquieran cierta dinámica en lo institucional, que siempre está superpuesto con las otras actividades y responsabilidades que tenemos, ¿no? Y que, como decía, permiten hacer un mejor seguimiento. Y siguiendo también con esta idea de los distintos dispositivos, como para recapitular, esto que decíamos, bueno, lo que muchas veces es deseable o puede funcionar mejor tiene que ver en esto de complementar entre dispositivos grupales e individuales, sobre todo en esto de que yo creo, digamos, por un lado esto que decíamos, no solo como que sea para los que le va mal o los que tienen dificultades, sino como para, digamos, un acompañamiento más general y que siempre es necesario, pero porque también permite ir construyendo vínculos de confianza y porque también, digamos, esto que acá pongo como, bueno, que pueda ser algo que no solo se actúa ante el problema, ¿no? Sino que pueda en algún caso ir acompañando o inclusive, como se dice a veces, detectar situaciones, bueno, no sé, alguien que no está asistiendo antes de que le vaya mal o que deje de venir, ¿sí? Por decirnos el primer ejemplo que se me ocurre, pero hay algo de esto cuando son acciones sostenidas o sistemáticas que permiten también ir visibilizando cuestiones antes de que se conviertan en un problema. Y en esto también de los espacios, es interesante, digamos, cuando en esto que hablamos de la planificación, bueno, que sean espacios, por ejemplo, no sé, si uno dice, son talleres de lectoescritura, o sea, que tengan un sentido, que tengan un tema, no es nos juntamos por nos juntamos, ¿no? O si son, de nuevo, espacios individuales, bueno, que haya algo para conversar o para trabajar
en ese momento, o cuando digo estos espacios más generales que a veces pueden ser, bueno, sobre temáticas de interés para la formación o sobre el asunto que se considere, pero que, como digo, que tengan algún contenido o alguna temática puntual a desarrollar para que no se diluyan, ¿sí? Y para que eso, tengan también, digamos, en un sentido más amplio, cada uno de los espacios adquiera el sentido específico y pueda sostenerse. Esto lo tomo de un documento que también trae esta idea de acompañamiento a las trayectorias. Es un poco duro como está, pero por eso, digamos, también cito y lo traigo porque me parece que tiene ideas interesantes para pensar y que algunas aparecían en lo que ustedes mandaron como experiencias, que es, por ejemplo, esto de que, digamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que en este caso, las estrategias de acompañamiento sean sostenibles, ¿sí? Se sostengan en el tiempo, sean viables, ¿sí? Sean efectivas? En este caso, y muchos de ustedes en lo que compartieron aparecía, muchas de las veces es importante, por ejemplo, que que tengamos que hacer una regulación en la institución, algo normativo, para que eso se establezca y quede, ¿sí? Que a veces no es solo un acuerdo de palabra o esto que sea que quede en una acción voluntarista, sino que muchas de las veces se requiere alguna documentación o regulación que proponga, por ejemplo, determinada transformación, así como hablábamos esto de las correlativas o como en los ejemplos aparecen situaciones de espacios que no habían podido acreditarse por la pandemia, bueno, se pone una resolución y entonces permite que las y los estudiantes hagan determinada cosa y avancen, ¿sí? Algo también en relación a, bueno, con los recursos que tenemos, es decir, las personas, los tiempos y demás, intentar eso, digamos, capitalizarlo o usarlo del mejor modo posible, sí, a los fines que necesitamos. Siempre los recursos y los tiempos son escasos, obviamente, como sabemos en las instituciones, pero bueno, pensar algo ahí o de qué manera, sí, utilizar o aprovechar lo que tenemos. Luego lo que acá aparece, que también creo que es interesante, es bueno, que también las personas involucradas se formen, ¿sí? Porque supongamos que a algún docente le dicen, bueno, vos tenés que ejercer una función de tutoría. Todos sabemos cómo ser tutores, tutoras, cómo acompañar, qué hacer, qué decir, es algo que se da por hecho, que porque somos docentes sabemos hacerlo, o porque somos psicólogas, psicopedagogas, ¿sí? No sé, como que hay algo ahí, o mismo en esto, bueno, la lectoescritura, por ejemplo, no sé, todos sabemos cómo acompañar eso, de qué manera, desde nuestras materias, qué herramientas brindar, ¿sí? Y en todo caso ahí, bueno, pensar esto como en formaciones específicas que las distintas figuras de docentes o del equipo de conducción, conocimientos que puedan adquirir para, en todo caso, desempeñarse o mejorar sus roles ahí. Y por último, esto que también aparece, y digo por ahí como que no, a lo que no estamos tan acostumbradas, pero que es importante incorporar en este tipo de procesos, es como algún intento de sistematizar la información que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las veces es, bueno, cuando hablamos de trayectorias podemos pensar en digamos, la información desde las inscripciones, el seguimiento en las materias o si armamos determinados espacios de acompañamiento, cómo ir registrando eso que ahí sucede o ese acompañamiento, qué implica, ¿sí? Si es para mejorar en la asistencia, si es para mejorar en la cantidad de materias que se cursan, si es para mejorar en las calificaciones o en mesas de exámenes, ¿sí? Como ahí, digamos, en los distintos puntos de conflictividad o si hay alguna materia puntual o algunos tramos puntuales, cómo ir en todo caso registrando y sistematizando para también ver cómo vamos mejorando o no, o en qué tenemos que hacer más énfasis en cada uno de los casos. Así que, como digo, muchas veces vamos haciendo las cosas y no estamos por ahí tan acostumbradas a sistematizarlo o a registrarlo o a hacer seguimientos que, como digo, son necesarios también para que estas acciones tengan o puedan sostenerse en el tiempo, puedan visibilizarse y puedan ir generando también mejores resultados. Bueno, voy a dejar ahora de compartir, así charlamos un poco.
y luego nos metemos ya con la sistematización de experiencias, viendo ya los casos puntuales, para ver si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Escuela de Música de Victoria había levantado la mano o tocó sin querer? Sí, había levantado la Ahí está, mano. perfecto. Bueno, yo había levantado la mano nada más que para emitir una opinión en cuanto a esto de acompañar las trayectorias de forma sostenida y sistemática. Yo creo que si estamos pensando en trabajar con lo poco que tenemos, con los pocos recursos que tenemos, terminamos cayendo en el voluntarismo. Para mí, para que podamos trabajar sobre trayectorias de una forma sostenida y sistemática, tiene que haber recursos. Sí. Nosotros antes de la pandemia, varios institutos sufrimos el desarraigo de horas. Nos quitaron horas que teníamos de propedéuticos, de equipos de capacitación, de investigación. Entonces yo creo que también desde las políticas educativas públicas deberían invertir un poquito más para que los institutos podamos acompañar y sostener esas trayectorias. Si no, caemos en el trabajo voluntario de los que quieren y pueden. Sí. Y me parece que para cumplir con las funciones que tiene el sistema formador de nivel superior, tiene que haber recursos. No puede ser que tengamos que estar haciendo proyectos para que nos manden 2 pesos para acompañar a las trayectorias y después nos mandan a analizarnos como instituciones a ver qué estamos haciendo mal, que hay desgranamiento de matrícula. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, acuerdo y entiendo el punto, sí, totalmente. Por eso también decía, muchas de las veces en las instituciones, eso, dependés como eso, de un programa o de financiamientos específicos, entonces ahí también pasa que eso, bueno, podés hacer algún plan de acción, pero siempre es acotado O y por bueno, un tiempo, o por unos meses, pero no se puede acompañar realmente un acompañamiento sostenido, serio, vinculante, si no hay recursos, si solamente lo que tenés son las horas que te pagan para la clase. Es imposible. Si no caemos en esto, el voluntarismo, que es lo que no se debería. Caemos en aquellos docentes que quieren regalarle un tiempito a la escuela, que hoy son los menos, porque hoy estamos buscando horas por todos lados para llegar a fin de mes. Entonces, a mí me parece que también hay que pensar en lo otro, no solo en que las instituciones se analicen a ver qué se puede hacer. Tenemos un montón de ideas, un montón de programas, un montón de planes, de proyectos, pero para ejecutarlos se necesitan recursos. A veces ni siquiera una impresora hay en las escuelas para imprimir títulos. Entonces estamos hablando de sostener una trayectoria y no tenemos cómo garantizar la emisión del título. O sea, claro. yo miro todo. Soy así. Pero es una opinión, ¿eh? No, se entiende el punto perfectamente, sí. Está claro. ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario, pregunta? Si no, vamos a ir viendo, pasamos a las experiencias, a ver esto de que decíamos de lo que sí se fueron haciendo. Yo creo que ahora no compartiría pantalla, porque tengo solamente 2 filminas que puedo comentar alguna cosita y después en realidad me voy a ir metiendo con las distintas, con las distintas experiencias que compartieron. Mi idea es como ir destacando algunos puntos en función de un agrupamiento que fui haciendo, así como por, no sé, algunas categorías o cuestiones que aparecen en común. Y en todo caso, como decía, ir comentándolas, ir sumando quienes mandaron y quienes no, y en algún caso por ahí preguntar alguna duda de lo que está ahí para si están de esa institución ampliar, ¿sí? Pero me parece que eso, podemos armar como así un espacio más de intercambio. Como decíamos, y un poco también en relación a esta intervención, digamos, algo de lo que hablábamos es, bueno,
¿se acuerdan que el primer encuentro hubo como mucho esto de, como las dificultades para hacer, ¿sí? Las dificultades materiales de las condiciones en las que enseñamos, en las que trabajamos, en las que viven, o también las y los estudiantes, ¿no? Como estas dificultades así sistémicas más en general, que también incluía esto, bueno, cómo llegan los estudiantes, de los niveles educativos previos, así como todos esos problemas que traíamos y que obviamente muchas veces nos paralizan o nos sacan digamos, la motivación por lo que hacemos, o simplemente son como obstáculos reales para poder hacer cosas. Y en ese sentido, como también yo decía, bueno, es difícil cuando vemos así como el panorama de todas las dificultades, porque son muchas y muy complejas. Entonces, esta idea de pedir que ustedes pudieran compartir algunas experiencias tenía que ver con esto de, bueno, ¿qué sí se puede hacer? Algunas veces enmarcado en algún proyecto, de muchas instituciones aparecía como, bueno, del Info, del de acompañamiento de trayectorias, este proyecto que hubo últimamente, ¿sí? En algunos casos eran más iniciativas institucionales, digamos, motivados por alguna problemática puntual. Obviamente esto que decíamos, bueno, si no hay financiamiento y si es en el marco de lo posible, seguramente siempre van a ser intervenciones más pequeñas. De hecho, me llamó mucho la atención, digamos, pero como algo también que me pareció muy interesante, que muchas de las experiencias que cuentan refieren solo a un estudiante, ¿sí? A un sujeto, que me pareció muy potente por el lado de que yo me acuerdo que en su momento en la tesis, cuando trabajé y que veía, ya hace varios años, pero que veía esto, bueno, un estudiante que tenía, por ejemplo, una enfermedad crónica y no podía seguir, o sea, en la escuela institucionalmente no se podía tramitar eso, como que mi pregunta era, ¿cuándo la escuela va a poder ver al sujeto, no? Como la cosa de que esta institución masiva deja por afuera, digamos, estas problemáticas más singulares. Entonces me pareció muy significativo y muy interesante que sean como, bueno, cuentan casos de una persona, de un estudiante o de un estudiante en el cual tiene determinada situación y desde las instituciones se pudieron ir haciendo cosas para resolverlos. Y eso me pareció como algo muy, muy potente y muy interesante. Pero bueno, volviendo a esto que decía, del sentido más general de este ejercicio y de compartir las experiencias, tenía que ver con, bueno, ver en este panorama como más, me sale decir oscuro o pesimista de lo que no se puede, lo que sí se ha podido hacer o se está haciendo, aunque sea chico, aunque sea un poco más grande, o un poco para darle visibilidad, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, que en las instituciones se hacen cosas, o esto que, digamos, en términos más conceptuales, se produce un saber pedagógico que muchas de las veces no está visibilizado porque no se sistematiza o no se difunde, que en todo caso estas ideas de lo que sí se hace en relación al acompañamiento de trayectorias o experiencias de inclusión, sea algo que se pueda compartir o que pueda servir también a otras instituciones para pensar alguna idea o algún problema que está pasando. Pensando en esto que también decimos de los recursos limitados y que, bueno, y de los tiempos y de las posibilidades de hacer cosas, que en todo caso algunas veces podría ser que alguna pequeña intervención o algunos arreglos institucionales puedan modificar o puedan formar parte de una intervención que tenga algún impacto en las cursadas o en las trayectorias estudiantiles. Y bueno, eso, como decía, como sentido general entonces es que podamos visibilizar lo que se hace, compartirlo con la expectativa de que esto ayude, sin tampoco obviamente seguir en algún caso traccionando o digamos, me sale decir, luchando por, digamos, que las condiciones sean siempre más justas, ¿no? Digamos, pero como en esto en el mientras tanto, ¿no? ¿Qué vamos haciendo? Bárbara. Sí. ¿Puedo agregar, antes de pasar? Por favor, sí. Una pregunta. Bueno, me parece interesante este comentario que trae Walkiria y que desde luego es una situación bastante generalizada, no solamente en el nivel superior, sino en otros niveles. Sí, sí. Yo me pregunto,
y la verdad que no tengo la respuesta, pero digamos, la respuesta tiene que ver un poco con lo que cada uno piensa, ¿no? Con lo que cada uno intuye. Los recursos, no hay más recursos porque no se destinan para otra cosa. Digamos, hay recursos, pero no se destinan a educación, o no hay recursos porque ya no hay más. No sé si me explico. ¿Cuál sería la pregunta o la sensación que ustedes tienen? Que no se destinan recursos habiendo, o que no se destina más porque no hay. ¿Puedo contestar? Sí. Digamos, es un pensamiento en voz alta, no es una afirmación, ¿no? Para mí tiene que ver con una decisión política, la distribución de recursos. Y bueno, a la vista, creo, de todos están los recortes cada vez más grandes en educación y en otras cuestiones, ¿no? Me parece que tiene que ver con una decisión política y tal vez por ahí también de distribución de los pocos recursos que hay. Cómo se distribuyen los pocos recursos que hay. Bueno, en 2016, por ejemplo, se redireccionaron horas de nivel superior para subvencionar una carrera que estaba en curso en una universidad. Las universidades cuentan con presupuesto propio, la carrera existía en la universidad y sin embargo vaciaron horas propias del nivel que necesitábamos los institutos para poder llevar adelante todo esto que estamos hablando. Y sin embargo, es algo que es una práctica habitual. Coincido con todo lo que manifestó Walkiria, incluso con esto que ella acaba de mencionar, que es una decisión política. A nosotros también las únicas 4 horas cátedras que teníamos por fuera del plan de estudio para poder llevar adelante todo lo referido a capacitación, investigaciones y demás, hace 4 años las redireccionaron, las bloquearon en SAGE y no las podemos seguir utilizando. ¿Para qué utilizábamos esas 4 horas? Las utilizábamos precisamente para acompañar a los alumnos que ingresan, para poder fortalecer todo lo referido a la alfabetización de estos alumnos que presentaba serias dificultades, y nosotros somos alumnos que tenemos, no son otros. Quisiéramos tener alumnos que fluyan en la lectura y escritura académica, sí, nos encantaría, pero la realidad nos muestra que desde el nivel anterior estamos recibiendo analfabetos ilustrados que requieren que la institución atienda sus demandas, y la única manera que nosotros encontramos fue a través de un taller que implementamos para precisamente acompañarlos en la producción oral y escrita, y nos encontramos de un día para el otro con que la dirección de nivel tomó esas únicas 4 horas por fuera de lo que es el plan de estudio que teníamos en toda la institución. Tenemos 7 carreras en este momento, teníamos 4 horas nada más para atender las trayectorias, 4. Después coincido con todo lo que dice Walkiria, con que caemos en el voluntarismo, en el hecho de que si necesitamos una impresora para poder imprimir los títulos, tenemos que presentar un proyecto que justifique por qué estamos pidiendo eso, no hay recursos, es así. Y obedece a una decisión política. También hay muchas horas en la dirección de nivel que están asignadas a personal que está contratado a la dirección. Contratados, le voy a poner muchas comillas a esa palabra contratados, porque en realidad son horas que... Perdón, Karina, te faltan las adscripciones y las afectaciones. Perdón, Santiago, tenés razón, me faltan montones de afectaciones, adscripciones de nivel superior, que no se sabe muy bien qué función o qué rol desempeñan, ni siquiera qué horario cumplen, y si es que cumplen algún horario. Entonces, la verdad es que coincido con lo que ha manifestado la colega, con lo que estaba mencionando Santiago. Nosotros entendemos y sabemos muy bien cuál es la función que tenemos que desempeñar. Conocemos a los alumnos que tenemos en nuestras aulas, trabajamos con nuestros alumnos, sabemos cuáles son las demandas que la comunidad realiza hacia la institución, lo que los docentes nos plantean a los equipos directivos, pero bueno, esta es la realidad. Sería interesante también que quienes están en los niveles jerárquicos analicen un poco qué es lo que están haciendo para favorecer las trayectorias de los estudiantes, para afianzar
y profundizar lo que los institutos hace muchos años venimos sosteniendo a fuerza de voluntad y de mucho compromiso, porque tenemos muy poco acompañamiento, a decir verdad. Y esto, en vez de revertirse, se va profundizando, preocupantemente. Perdón, Karina, dentro del sistema educativo yo considero que el nivel superior es el más descuidado de todo, de la provincia. Si hablamos de recursos, tenemos que empezar en el sentido de los sueldos docentes de Entre Ríos dentro de la región centro son los peores pagos, ya ese es el primer detalle. En el caso, bueno, nuestro de los SOLA, que tenemos dos problemas fundamentales, uno es la falta de recursos humanos, no nos crean ningún cargo administrativo, ningún cargo de ordenanza, nos falta un preceptor de nivel superior, etcétera, etcétera. Eso no coincide con la cantidad de gente que nombran la departamental con adscripción, etcétera, etcétera. La primera sensación como mínimo de impotencia. El segundo tema que no podemos seguir creciendo es por el tema de la infraestructura escolar. Nos faltan 5 o 6 aulas, hay muchos espacios que han sido reasignados porque no tenemos la posibilidad de seguir creciendo y hemos tenido que poner cupo para 3 carreras de nivel superior. Así que los dos problemas fundamentales lamentablemente nos pasan por cuestiones institucionales, digamos que nosotros son cuestiones externas que no las podemos solucionar. Eso obviamente repercute después en las cuestiones del día a día, porque nos pasamos haciendo los formularios de beca o ahora que se completa a través de Progresar, etcétera, etcétera, cuestiones por ahí más burocráticas, entre comillas, lo que incide que no podamos llegar nunca al aula o ver el tema de trayectoria, ver qué podemos hacer con los estudiantes de primer año que dejan la institución. Si a eso le sumamos que en el caso nuestro somos una institución con 2 niveles educativos, tenemos secundaria y tenemos nivel superior, es una institución mixta, un monstruo de 800, 900 estudiantes, obviamente no llegas nunca a las cuestiones pedagógicas que deberían ser las cuestiones centrales, ¿no es cierto?, de la gestión. Disculpa, Bárbara, yo quería... Perdón, medio catarsis o no, pero... No, exacto. Seguro que se iba a dar un medio catarsis, pero, digamos, no obstante, como que no perdamos de vista estas 2 preguntas que hacía al principio, ¿no? Porque si es una cuestión que hay recursos y no se asignan, son decisiones políticas. Y bueno, ahí hay que ver entonces por qué se toman esas decisiones, quiénes las toman y cómo somos nosotros destinatarios de esas decisiones. Porque si no hay recursos, no hay. Pero si hay, pero se usan para otra cosa, o se toman otras decisiones. No, en los recursos humanos, evidentemente hay. Lo de infraestructura, bueno, eso hay un plan nacional, viste, que ahora está como medio que se paralizó también por justamente se achicó determinadas partidas. Evidentemente eso va a repercutir en varias áreas, como el tema de Conectar Igualdad y el tema de los jardines y bueno, y algunos planes que había de obra. Nosotros ahora estábamos esperando justamente de a ver si avanzaba un plan que se había armado para el tema de incorporar más aulas, pero bueno, evidentemente no sabemos todavía qué va a pasar, si lo van a incorporar al presupuesto del año que viene o no, y bueno, mientras tanto seguimos con el sistema de cupo, lamentablemente en enfermería, en inicial y en biología, porque no nos queda otra opción, no nos da la capacidad edilicia. Evidentemente sí, es una decisión política, coincido con Santiago, porque tengo entendido, que me corrija algún colega, que desde 2011, por lo que nos han informado desde la dirección de nivel, que no se incrementa el presupuesto de horas cátedras de la dirección de nivel superior de la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, ese mismo paquete de horas, que es el mismo que está desde 2011, se utiliza para llevar adelante acciones que tienen como destinatario otros niveles o otras entidades que no son los institutos de nivel superior. Y también se lo utiliza para contratar gente en la dirección de nivel, en las direcciones departamentales, en distintos lugares que cumplen funciones de capacitación, comillas, proyecto, comillas, investigación, muchas comillas, porque la verdad que no vemos que eso se traduzca después en acciones de desarrollo profesional que se lleven adelante para quienes formamos parte del sistema formador. Aparecen
¿sí? Con horas. Y cuando hablo de que se le asignan horas, no estoy hablando de 2, 3 horas, paquete de 30 horas, paquete de 18 horas. Y esto que digo lo puedo fundamentar porque tengo, por ejemplo, uno entra a SAGE, los busca y ve, o misteriosamente tiene paquetes de una gran cantidad de horas, horas de nivel superior, que acceden a esas horas sin concursar, sin nada de todo lo que habitualmente se tiene que cumplimentar cuando uno va a presentar un proyecto o cuando uno quiere formar parte del departamento de investigación, de capacitación, que por supuesto en las instituciones que solamente tenemos las horas del plan de estudio y nada más, es imposible que simplemente, si no es por la voluntad, la buena voluntad de los docentes que quieren regalar su tiempo a la institución. Entonces sí, es una decisión política que no se invierte en lo que es propio del nivel superior, y no solo eso, sino que se distraen de los pocos recursos, porque se ve que las horas cátedras son un bien escaso, en cuestiones que nada tienen que ver con lo pedagógico, lo académico. No hablemos de infraestructura, nosotros compartimos edificio, no tenemos edificio propio, imaginen todo lo que tenemos que hacer para poder funcionar, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Perdón, me pareció que habían levantado 2 manos antes de Santiago en algún momento, pero no sé si están por ahí. Ahí está César, César. sí. Y había alguien más, a ver. César. Sí, hola. Sí, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Coincido con lo que dicen los colegas, ¿no? En primera instancia. Pero por otro lado, volviendo un poquito a lo que se habló anteriormente, en relación al acompañamiento de los alumnos y de sus trayectorias, yo por ahí lo que veo, por los pocos años que tengo en nivel superior, es que todas las situaciones problemáticas que tiene el nivel superior ya están especificadas, las conocemos todos. Recién nombró Valquiria, bueno, la falta de recursos, a veces no podemos enfocarnos en lo pedagógico por cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Yo por ahí lo que planteo es, a partir de esto, es si todas esas situaciones que los institutos ya las tienen identificadas, las tienen conocidas, no pueden ser el punto de inicio para generar políticas públicas respecto a eso. Por ejemplo, nosotros siempre, en todas las reuniones, cuando se analizan situaciones o problemas del nivel, uno de los temas es el desgranamiento. Todos los institutos tienen el mismo problema. ¿Analizamos las causas? Bueno, por lo que he visto yo y hablando con muchos de mis compañeros, las causas por lo general son las mismas, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos en el nivel superior que son sostén de familia. Y se les hace muy difícil, por ejemplo, una cursada regular, cumpliendo un horario, una determinada cantidad de horas o porcentaje de horas de cursada, etc. Y, digamos, ese problema siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha estado. Y uno puede hacer un acompañamiento desde una institución o de dos. Pero conociendo el problema general, creo que lo que hace falta son políticas públicas, ¿sí? Tendiendo a considerar, por ejemplo, lo que dicen los institutos desde su experiencia, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, los problemas los conocemos todos, lo que faltan son las soluciones concretas, ¿no? Desde, bueno, en este caso, ¿no?, el consejo, ¿no? Pero creo que por ahí lo que yo observo siempre son los mismos problemas, las mismas situaciones, y creo que lo que hay que discutir es generar políticas claras para abordar esos problemas, que ya los conocemos, ¿no? Yo creo que ahí está el punto. Lo
Lo que se hace difícil a veces es que cuando uno plantea el abordaje individual de esos problemas, algunos institutos hacen una cosa, otros hacen otras, otros no hacen nada, y los problemas siguen estando, ¿no? Entonces creo que hay que generar una política pública y que tome en cuenta estos planteos, ¿sí? Tanto de Karina, como que comentó recién, como de Walkiria, que lo hizo al principio, y creo que ahí se puede tener un norte claro, me parece. Una opinión también, de mi parte. Gracias. Ahí, César, perdón, te hago una consulta porque me interesa. Cuando vos decís estudiantes que son sostén de familia, ahí, ¿qué problema es el que vos ves como la dificultad de los tiempos para cursar? Claro, por ejemplo, nosotros, yo estoy en el instituto, tenemos 2 niveles también, al igual que Santiago, nivel secundario, nivel superior, aproximadamente 800 alumnos. En el nivel superior, un gran porcentaje son, obviamente, adultos, y dentro de ese gran porcentaje, la mayoría trabaja. Tienen familia, hay otro porcentaje menor de chicos que vienen del secundario, pero que también trabajan. Y nos pasó en un trabajo que hicimos luego del receso, por la cuestión del desgranamiento, y detectamos eso precisamente. O sea, en muchos casos no era el problema pedagógico, sino más que nada de tiempos de ellos. Yo me decía, mira, yo estoy muy contento con la tecnicatura, porque tenemos la tecnicatura en mantenimiento industrial, pero se me hace imposible cursar todos los días de 6 a 11 de la noche, porque salgo a las 6 de la fábrica, por ejemplo. Y esas mismas situaciones yo las veo en otras instituciones, ¿sí? Y bueno, se trasladan en el año y es uno de los ahí, factores. perdón, ¿no está la opción de que cursen algunos días o algunas materias o es como en bloque la cursada? Sí, digamos, depende, por ejemplo, tenemos chicos que tienen horarios rotativos, ¿no? Están en fábrica y tienen horarios rotativos, y bueno, es imposible. Cursan hasta cierto punto y después continúan solo con algunas materias. Claro. Pero eso lo digo como ejemplo, porque por ahí... Sí, no, yo para tratar de entender. Perfecto, sí. Hablando en general, lo que yo escucho siempre son problemas puntuales, ¿no? Desgranamiento, por ahí como dijo Karina recién, hay una desconexión enorme entre el nivel superior y secundario, falta articulación, ¿no? Nosotros tenemos problemas de lectoescritura con nuestros alumnos de primer año que, digamos, se desprenden de esa falta de articulación entre los niveles. Y bueno, y son problemas comunes, digamos, que se observan en la mayoría de los institutos. Por ahí cuando hablamos, me siento muy identificado porque son los problemas que tenemos todos. Claro. Por eso decía, los problemas están diagnosticados. Hay que pensar en las soluciones y esa solución creo que no va a venir individualmente desde cada instituto, sino que tiene que ser una política pública, ¿no? Me parece, eso es una opinión personal, ¿no? Sí. Sí, yo creo que igualmente ahí tiene que ver, porque algunas variables de las que vos decís son externas. Las variables externas pasan por políticas educativas, o sea que las decisiones por ahí no las tenemos nosotros, las conocen bien. Yo, por ejemplo, di las dos principales de nuestra escuela son externas, que es el tema de la infraestructura y el tema de los recursos humanos. En ninguna de esas tenemos intervención, nos hemos cansado de pedir por nota, diferentes rectores han pasado y hemos solicitado más personal, bueno, el tema de la infraestructura ni hablar, o sea, en esas dos cuestiones nosotros no podemos intervenir. Ahora, si vos me decís, bueno, es un tema de trabajo, por ejemplo, tampoco, porque ahí entra en juego el tema de cómo es la cursada. Nosotros los profesorados son obviamente presenciales, no está pautado de otra manera, digamos, la provincia no los tiene pautado de otra manera los diseños. Por ahí la tecnicatura se puede ver más adelante de que sea flexible, pero también estamos entrando en una decisión que pasa por la Dirección de Educación Superior, o en todo caso si se utiliza el Consejo Asesor, el CADE, que es a nivel provincial, donde hay rectores o personal directivo que nos representa. Pero bueno, por eso hay que identificar bien de qué son las variables. Nosotros podemos intervenir en variables internas
por ahí sí podemos tratar de modificarla, pero bueno, también caemos en lo que decía hoy, el voluntarismo, porque en definitiva, si nosotros recargamos mucho a los docentes, le exigimos muchísimo más de lo que cobran o de las horas cátedra que tienen, se terminan cansando, lo hacen 1 año, 2 años y después difícil de que se sostengan el tiempo. Santiago, César, Valquiria, Corea, ¿a ustedes creen, piensan, se imaginan que en los próximos 10 años va a haber alguna política pública que le otorgue al nivel superior los recursos que necesita? De mi parte, yo lo que veo es que cada vez las políticas educativas no tienen un horizonte claro. La Dirección de Educación Superior ha cambiado en los últimos 4 o 5 años, ha tenido 3 o 4 directores. Me parece que no hay políticas educativas de nivel superior a largo plazo, que es una de las principales falencias que yo veo. Es más, cada vez creo que viene peor. Las normativas concursales cada vez peores, etcétera, etcétera. O sea que es un problema más profundo. Así que lo que considero es que seguramente que no. Y eso ni hablar si hay algún cambio de signo político que digamos, es como que lleva otro cimbronazo, digamos, el año que viene que hay elecciones. Por lo tanto, el sistema se sostiene por lo que están en el nivel de ustedes, digamos. ¿No? Nosotros Sí, nos yo sostenemos creo, porque las instituciones sobreviven a cualquier política educativa, digamos, estamos más allá del bien y del mal a esta altura, y las instituciones sobreviven más allá de lo directivo. sí, O- yo comparto con Santiago esto que se viene dando dentro de la dirección de nivel, que los directores no alcanzan a planificar, creo yo, porque no alcanzan en 2 años ni siquiera a planificar, en el primer año hasta que se acomodan, el segundo hasta que empiezan a pensar ideas, que hay un cambio, ¿sí? Porque nuestros directores son puestos políticos, digamos. No Más deberían, allá de eso, deberían ser concursables, como las direcciones departamentales, que son cargos políticos que están en la Constitución provincial, nunca las han concursado y seguimos la misma de siempre. Deberían ser concursables y el que esté, que se haya pasado mínimamente por una rectoría o un cargo directivo, y sería lo ideal, pero bueno, en la práctica eso es sí, muy difícil que se logre. más allá de eso, que por ahí creo que no está en las manos de los institutos, yo quería volver a un tema que tocó César, que tiene que ver con la presencialidad y la asistencia, que a veces nosotros en nuestro instituto, en la Escuela de Música, pensamos en que esto de tomar asistencia y del cumplimiento de la asistencia, y se asemeja mucho a una educación obligatoria casi, ¿no? Tiene que cumplir, si bien es un régimen académico marco, pero se asemeja a una educación obligatoria, no quiero decir la palabra secundaria para que no se asemeje a eso, pero que tampoco lo deja planificar mucho al estudiante, su trayectoria. También otro punto que hace al quiebre ahí o al desgranamiento, al menos en nuestro instituto, tiene mucho que ver con lo que viene el estudiante trayendo en su cabeza, que tiene que ver con esto de que en su escuela secundaria cursa y acredita todo un paquete de materias por año. Y ese mismo objetivo quiere cumplir en el nivel superior. A veces no se sienta a planificar una trayectoria real y no ideal. Nosotros hemos logrado por ahí bajar el desgranamiento sentándose el preceptor con los estudiantes que vemos que van teniendo dificultades en algunos espacios y empezar a ofrecer o a pensar junto con él una trayectoria real que tenga que ver con el cursado de algunos espacios en otros tiempos, porque a veces los mismos estudiantes no se permiten hacer, por ejemplo, primer año en 2 años, en 2 ciclos, porque lo ven como un fracaso, porque vienen de la escuela secundaria acostumbrados a completar un grupo de materias por año. Entonces, también hay que trabajar eso con los estudiantes de nivel superior, de que no está mal, no tiene nada de malo, hacer una carrera en más cantidad de años, no en 4,
Pero por el otro lado, específicamente a la Escuela de Música le pasa que después los reclamos vienen desde la dirección de que no hay egresados. Esos egresados no están en 4 años porque les lleva más tiempo la carrera, porque tratamos de sostenerlos en su trayectoria, no porque sean unos haraganes. Entonces, bueno, hay ahí contradicciones que uno las trata de ir trabajando, las trata de ir, pero bueno, hay tensiones de un lado, de otro, bueno, ese era mi aporte. No sé si alguien más quiere hablar, pero hay algunos comentarios acá que fueron apareciendo cuando iban hablando. Voy por los últimos que refieren a una resolución que hubo para carreras virtuales y como que esta posibilidad en todo caso de pensar en algún sistema bimodal, no sé eso cómo lo están, entiendo que no está vigente, pero sí últimamente en las universidades se está planteando de esa manera, digamos, a partir de la pandemia y que podría ser como una apertura, porque acá lo que aparece en esto que vos recién traías, que está muy bueno, en todo caso pueden no hacer la cursada en los tiempos previstos, sino que ir amoldándolos, y un poco en relación a la pregunta que yo también le hacía a César, tenía que ver con eso, que tal vez, podés decidir si es que es viable ir cursando algunas materias. Acá aparece igual también en este comentario de Mariana el asunto de las correlatividades, y que sí, de algún modo eso te traba, más, digamos, como que no te permite, no es tan libre esa elección, digamos, de ir haciéndolo en tiempos posibles. Y por otro lado, retomo un otro comentario que apareció cuando César hablaba, en esto de que lo que dice que hay la complejidad de algunos tramos de formación que son a término. A ver, se me fue claro, las carreras a término vuelven más complejo ese panorama, porque ahí sí es como mucho más encorsetada el paquete, ¿no?, de materias. Como que digo que en ese caso y en esto también no quiero sonar conformista, pero dentro de lo que sí es posible hacer, ¿no?, como esto que decían, sacar algunas correlatividades o ver itinerarios posibles, como en todo caso ahí podrían haber algunas pistas para ir abriendo un poco ese panorama o habilitando como otros recorridos. Miguel quiere hablar. Miguel Puigari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Instituto de Puigari, somos varias docentes conectadas desde acá. Sí, justamente quería agregar esta cuestión del problema que tenemos los institutos de la renovación de las carreras, ¿no? Las carreras a término, que hacen que aquellos que tienen, estudiantes que tienen otros tiempos, por distintos motivos, sea la cuestión que planteaban los colegas, que son la mayoría, en el caso nuestro también, todos gente adulta, con familia a cargo, con trabajo de tiempo completo, digamos, y a la noche vienen a cursar. Es bastante compleja la cuestión del acompañamiento cuando las carreras son a término. Eso por un lado. Por otro lado, agrego a lo que vienen planteando los colegas esta problemática, ¿no?, de la falta de políticas públicas, de la problemática también de las gestiones que no tienen continuidad, cambian el director, pero también cambian por lo general los equipos técnicos, ¿no?, y se hace muchas veces borrón y cuenta nueva, hace que no se tenga un pleno conocimiento de la realidad de todas las instituciones de la provincia, y que muchas cosas que van dando resultado se caen por la borda, digamos, y se vuelve a comenzar, ¿no? Esta cuestión que nosotros estamos trabajando por estos días de la renovación del régimen académico, ya fue propuesto, ya fue años anteriores, hicimos propuestas, y eso quedó en la nada, hubo cambio de gestión, y ahora volvemos a retomar, ¿no? Obviamente que con un cambio importante luego de la pandemia, con otros aspectos a considerar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que esta cuestión de la falta de políticas públicas, digamos, es algo que hay que revisar desde el nivel nacional hacia el interior de la provincia, porque nosotros tenemos garantizado, ¿no?, la cuestión de la obligatoriedad de la escuela primaria y secundaria, que desde provincia y desde nación está puesto el foco en esta cuestión, ¿no?, de destinar recursos tal vez para bibliografía, para libros, por ejemplo, para los chicos, programas de computadoras y demás, pero sin fortalecer en cuanto a recursos de todo tipo y a una mirada al interior de los diseños curriculares de los institutos de formación docente. A ver,
No puede ser que estemos trabajando con diseños curriculares que, si bien no son tan viejos, pero con los cambios epocales, son sumamente necesarios revisar, ¿no? Y fortalecer la formación docente. ¿Cómo vamos a asegurar una formación de primaria y de secundaria de calidad si no estamos fortaleciendo el nivel superior que está formando docentes? Desde el vamos que vamos a ir al fracaso, ¿sí? Entonces me parece que es una cuestión de importante a revisar, y lo que más me preocupa, un poco respondiendo a la pregunta que hacía Guillermo, yo hace 15 años, un poquito más, que estoy en el nivel superior y estamos hablando exactamente de lo mismo de hace 15, 16 años atrás, ¿sí? La falta de recursos, los proyectos de mejora institucional, lo venimos planteando desde el inicio de mi docencia, para poder tener esa impresora, ese cañón, ni hablar de horas destinadas a acompañamiento a las trayectorias. Así que es más que urgente, digamos, si pensamos en hablar de calidad educativa en los niveles obligatorios, no podemos desestimar la formación docente con urgencia. Bueno, no sé qué decir. Menos mal que no es domingo en la tarde, ¿no? Para suicidio en masa. Le tocó bailar con la fea. No, estoy viendo además, ahí va a hablar a Yelen, pero estoy viendo además un comentario que es interesante, como bueno, si esto de que si no vemos posibilidades de mejora en 10 años, dice más cosas, ¿no? Pero como una pregunta ahí de también interesante. A Yelen y Andrea, a ver, primero a Yelen. Hola, buenas noches. Justo tengo a mis perritos que están enloquecidos acá atrás, así que pido disculpas. Yo también hace varios años que trabajo en el sistema educativo. Trabajo en 2 niveles, en nivel medio y en nivel superior. Conozco estas problemáticas porque en cada reunión, como dijeron mis colegas, aparecen. Pero también entiendo que dentro de lo situado, dentro de lo que Bárbara vos estuviste comentándonos en estos encuentros, algo de lo posible tenemos que poder lograr, porque si no, sinceramente, pido la renuncia, me voy a la miércoles y me abro un kiosco, porque no puedo trabajar sin esperanza. O sea, sinceramente me parece tristísimo. Entonces, mientras vos, Bárbara, ibas hablando, perdón que te tuteé, yo fui tomando algunas ideas, algunas cosas que me parecían que sí se pueden. En un momento alguien decía, no podemos pedirle más a los docentes porque es voluntarismo. Yo creo que enseñar en competencias o enseñar habilidades para mejorar las competencias de los estudiantes en la lectoescritura, en acompañar los trabajos prácticos, en no dejarlos solos en la realización de la tarea, no es pedirle algo que está por fuera del rol docente. Me parece que eso es algo que los directivos tienen que empezar a hacerse cargo, digamos, de gestionar. En esto que vos hablabas me voy a buscar el término que me encantó, autorizarse, de un directivo que se autorice, que no tiene miedo a dirigir un poco más por ahí las prácticas de enseñanza. Me parece que eso es algo que tenemos que recuperar de alguna manera y que en los 2 niveles en los que trabajo está bastante desatendido. Y me parece que eso es algo que dentro de las horas cátedra, sin hacer ningún tipo de cambio en relación a los recursos, se podría dar. ¿Qué se necesita para esto? Algo que vos también dijiste, que tiene que ver con una formación específica. Yo no estoy segura si los docentes que trabajamos en los primeros años de formación docente estamos en condiciones de poder acompañar procesos de lectura y de escritura académica seriamente. Entonces quizá sí hace falta una formación en eso, o por lo menos que nos den tiempos para juntarnos entre los profesores a pensar, porque tampoco tenemos tiempos para pensar, y eso sí me parece que es recontra serio. Ese es el aporte que yo quería hacer, como para que no parezca toda una mirada tan quizá pesimista, y decir, bueno, algunas cosas se pueden hacer, y yo creo que seguramente en todo lo que vos recibiste, mucho de esto se hace.
como en la sistematización de experiencias que nos pediste, es muy probable que hayan aparecido, porque hay casos, hay profes que lo hacemos, hay profes que seguimos apostando a que la formación tiene que ser un proceso. O sea, en primero y en segundo año de las carreras tenemos que generar esas competencias que se necesitan al egresar de la carrera docente. Y me quedo con esa idea, y me parece súper interesante también otra cosa que dijiste, esto de que pensar las trayectorias de la formación docente, la formación docente como trayectoria implica también que los propios estudiantes que transiten la formación docente luego puedan hacer estos acompañamientos desde ese rol docente diferente, ¿sí?, que apuesta al derecho a la educación con sus propios estudiantes cuando sean docentes. Me parece que esa es una idea súper potente también, que si uno no lo vivencia, no lo puede después retransmitir. Gracias por la escucha. Gracias. Andrea, ¿no? Quería también hablar. ¿Cómo están todos? Buenas noches, no sé si me escuchan porque estaba media complicada la señal. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Genial, bueno, obviamente desde el sur de la provincia, desde Villa Paranacito, por ahí escuchando y analizando y tratando de ir reflexionando y uniendo todos los seminarios de esta propuesta formativa, me quedaba en un primer momento con lo que en su momento Nancy Monte nos iba contando en torno a las estadísticas y estos recorridos, ¿no? Y mirar al nivel superior o mirar a la educación desde los números. Luego en esta parte, o este tercer seminario de Bárbara, obviamente rescatar todo este marco en torno a trayectorias que sí nos viene bien reflexionarlo, ¿no? Volver a visitarlos, por ahí Terishi y los textos visitados, es lindo volver a revisar, a refrescar nuestras ideas. Por ello quería compartir, obviamente, con los colegas las preocupaciones en torno a recursos, en cuanto a los recortes de horas que realmente nos preocupan, y por otro lado contar por ahí una breve experiencia o breves situaciones que pasan acá en nuestro instituto, justamente desde el afán y la desesperación, desde también el lugar de la esperanza, como dice Ayelen. Nosotros soñamos con lograr la formación más óptima posible para nuestros docentes isleños. Que eso le pone cierto plus, porque no quiere decir que seamos ni mejores ni peores. Cada instituto conoce, como dijo algún docente, sus estudiantes, su contexto, su situacionalidad, la realidad y hasta la trayectoria con la que viene cada estudiante, sobre todo en los pueblos chicos, ¿sí? Nosotros hemos implementado este año puntualmente en función de los espacios correlativos, que por ahí, bueno, muchos estudiantes al deber correlatividades, había docentes que se quedaban sin estudiantes teniendo horas, ¿no? Ya asignadas. Entonces, como los estudiantes, nosotros hicimos un trabajo de una trayectoria real de nuestro estudiante, por ahí, como decía una colega, un desdoblamiento, ¿sí? Capaz segundo año lo va a tener que hacer en 2 ciclos, porque debe muchas correlativas, o tercero o cuarto principalmente. Entonces nos quedaron algunos docentes con una carga horaria, pero sin estudiantes. ¿Qué implementamos? No lo digo como gran novedad ni cosa rara, porque seguramente en otros institutos sucede. Estos mismos docentes vienen al instituto y hemos implementado como una grilla semanal de tutorías específicas que llevan adelante estos docentes, ¿sí? Justamente para que los estudiantes que no han rendido algunas materias o que han salido mal o que por ahí la acarrean, estos profes, acompañan, reexplican, vuelven, y por ahí no es raro ver en nuestros institutos a esos profes que están poniendo esa hora, ¿sí? Hasta con algún niño en la mano, hijo de nuestros propios estudiantes. Más de una vez nos ha pasado, sabemos que estaría fuera hasta de la norma, pero que a veces en el momento trae el bebé chiquitito porque es el momento de recién nacido, que no lo puede dejar, y acá no tenemos demasiadas guarderías ni lugares donde dejarlos. Entonces nuestros profes más de una vez tienen al bebé de nuestro estudiante para darle la tutoría y que pueda rendir. A ver, son pequeñas acciones que tienen que ver con esto humano y con esta esperanza de la que habla Ayelen,
que nosotros sí la conservamos. Por supuesto que coincidimos con todo lo que está pasando en cuanto a los recortes en nivel superior, el desgranamiento de horas, pero tratamos de poner este voluntarismo, esta esperanza en esta producción de al menos 2 egresados por año, porque confiamos en que de esta manera van a llegar. Y sí, no les va a gustar el número, pero logramos 2 por año. Es nuestra realidad situacional. Que eso no quita ponerle pasión y amor a lo que intentamos hacer. Nada más. Muchas gracias también, Andrea. Bueno, acá lo último de un comentario que aparece esto en relación a que hace a las condiciones también de trabajo, ¿no? Obviamente en el nivel superior, que es un tema también presupuestario, que las horas no sean solo de enseñanza, sino también para poder planificar y para hacer otras actividades institucionales, ¿no? Como que, bueno, eso podría resolver parte seguramente de estos problemas y de las dedicaciones. Bueno, en esto, estamos con el contrapunto de los problemas, como decíamos, más estructurales y más generales y de la política, y también con estos aportes, esto que decíamos de ver un poco qué sí es posible. Ya no nos queda mucho tiempo, pero en todo caso voy a ver si digo algunas cositas de lo que compartieron. Seguramente igual eso entre ustedes se conocen y también eso, ¿no? Digamos, o podemos ver de disponibilizar estos textos o los seguirán compartiendo en todo caso a lo largo de la cursada, pero como les decía, o simplemente, digamos, como para comentar algunas cosas, sí aparece como asunto general y como como preocupación o como nudo problemático esto de la lectoescritura en el inicio de las carreras o a lo largo de la formación, y también ahí eso, como van apareciendo estrategias para poder resolverlo, pero como también les decía, en relación en todo caso a otros saberes, ¿sí? Que también son necesarios, por ejemplo, o esto, bueno, como también en algún caso parecía cómo acompañar para rendir en materias donde es más difícil en las mesas de exámenes, ¿sí? Como esto, acompañamientos específicos donde se ve que hay obstáculos, eso también me llamó la atención y me parecía interesante como esta mirada atenta a remover obstáculos, ¿no? O así esto que también decíamos antes y que salía de las correlativas, o esto también de situaciones que generó la pandemia y que en algún caso dejaba que algunos espacios no pudieran cursarse, o por ejemplo, bueno, cómo acreditar las prácticas, y se buscó también la vuelta para generar otras alternativas y opciones. Quiero decir, para mí eso es realmente un gran avance desde la perspectiva y desde la mirada a favor de las y los estudiantes en esto de tener miradas más inclusivas, y en las prácticas mismas, y en el poder tomar conciencia, y en el hacer o en el intervenir en lo que sí, digamos, en lo que está en el alcance institucional, ¿no? Creo que eso, digamos, sí me parece que es potente, y en algún caso, no sé si también decían esperanzador, pero bueno, como que habilita modos posibles o esto, digamos, desde lo que se puede en las instituciones, por lo menos, como decía recién, remover esos obstáculos que antes por ahí eran lo natural o lo que estaba y lo que no podía modificarse, ¿no? Y que inclusive, como también comentaba antes, generando resoluciones o normativa específica que pueda avalar eso. En relación también, como decía antes, por ejemplo, de la lectoescritura, pero también de otros conocimientos específicos que era importante también acompañar. Estoy buscando acá si algo más, perdón, de esto que dije antes de los obstáculos. Sí, en un caso, por ejemplo, eso, donde digamos, que a veces pasa también esto, como por falta de cobertura de un espacio curricular, ¿sí? Donde, digamos, los estudiantes, como que se generó como situación, digamos, los estudiantes se habían quedado libres, entonces se genera como una situación donde puedan, a través de, digamos, o sea, como fue que no pudieron cursar ese espacio, ahí saltar la correlatividad y poder hacer que cursaran sí el espacio siguiente, por eso digo, como cuestiones ahí posibles a resolver.
Y después, en esto que decía de las situaciones singulares, que por ahí me detengo un poquito y que si bien esto es una persona, pero me parecía como muy interesante todo lo que se pone en juego de lo que van contando en los distintos casos, o, por ejemplo, me gustaron 2 o 3 situaciones donde aparecían, a ver, voy a buscar esto, donde hay, perdón que tengo que leer así rápido para poder decirles. Bueno, situaciones donde, por ejemplo, y en todos los casos aparece también relatado así como un abandono, bueno, como hubo mucho abandono durante la pandemia, eso aparece como, digamos, como muchos otros estudiantes, donde por ahí se observan, o lo primero que aparece son estas dificultades en la lectoescritura, pero que después al analizarse la situación, en este caso, digamos, y eso, como un trabajo del equipo, de las distintas, del equipo docente, de resolver esa situación y de acompañar y de ir viendo. En un caso, por ejemplo, lo que se detecta, digamos, que hay una derivación ahí y se detecta un cuadro compatible con dislexia, ¿sí? Y esto de que digamos, quien ahí actúa, la profesional, sugiere consultar a un fonoaudiólogo. Entonces ahí, esto que se arma en la trama de lo que las instituciones solas no pueden, pero sí en articulación con otras, ¿sí? Y que sí la institución, en este caso educativa, se hace cargo de seguir ese proceso. Había otro caso también similar de un estudiante con muchas dificultades que venía de una escuela rural y que trabajaba y que le era muy difícil sostener y que de nuevo detectaban así algunas problemáticas que eran como más complejas y que, digamos eso, con distintos apoyos desde las instancias curriculares o desde el equipo docente se va resolviendo y se va acompañando. Y además en el relato son muchas veces, ¿no? Y como que esta cosa de que se insiste, ¿no? Que creo que también es potente y que viene de esto del compromiso que ustedes también en general mencionan. Y bueno, y ahí se va logrando como avances. Cuando quiero decir, me parece muy importante rescatar eso porque en otras situaciones, en otro contexto, o ahora sí, hace 10 años, hace 20 años, seguramente estas alumnas, estos estudiantes, no hubieran permanecido, pero nada, ni un mes en el nivel, no hubieran ni siquiera podido acceder. Entonces, como que en ese punto es que yo sí veo avances, como decía, desde la perspectiva, desde las prácticas, y en lo que es, digamos, como considerado y como sujetos de derecho y como esto que decíamos de habilitar también la posibilidad de hacerlo, más allá de todas las dificultades que esto trae, ¿no? Porque, bueno, quiero decir, hay que poner un esfuerzo y un compromiso específico en cada uno de estos de los casos. Me parecía interesante también que en estas situaciones singulares, que digo, no en todas, pero en muchas, hay como algo así cercano a ciertas discapacidades, ¿sí? En otros casos hablaban de alguien con una situación de disminución visual y de cómo a través de recursos que se generan, es un estudiante que puede avanzar muy exitosamente, ¿sí? Tenemos también por distintos dispositivos que se van poniendo en juego, pero insisto, son como así, como cuestiones muy menores, pero que obviamente es muy significativo para la vida de cada una de cada uno de estos estudiantes, ¿no? Como que eso me parecía muy, muy potente para rescatar, porque en esto que también traíamos antes, como algo de estas prácticas o de esto que vamos probando y que sí funciona, se puede trasladar, ¿sí? A prácticas institucionales más generales. Yo estoy segura que para quien es docente, digamos, para quien es estudiante, ni hablar lo significativo y la marca que eso genera y la posibilidad de, digamos, de avanzar y proyectarse a futuro en términos subjetivos, pero también para quienes son docentes que participan de esas experiencias y ver esos avances y lo que se aprende y lo que ya cambia de la mirada para próximas situaciones, singulares o más generales en términos de pensar las propuestas de enseñanza. Pero bueno, eso, no pude en todo caso entrar tanto en detalle como hubiera querido, y como digo, seguramente muchas de las cosas que ustedes pueden conocer o se pueden imaginar por estar en las instituciones o por conocerse entre ustedes, y creo que bueno, eso, para mí en este caso fue muy interesante leer, como les decía, esto de poder, digamos, conocer lo que sí se hace, lo que sí es posible,
que entre ustedes también se pueda visibilizar y compartir, o sea, para quienes lo hicieron, pero también para esto de difundirlo y ver desde ahí esto que decía en un inicio de, bueno, los saberes pedagógicos que se ponen en juego, ¿sí? Que se van generando en esto que traía Yelén de, bueno, de que tiene que haber formación específica, ¿sí? Hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerlas, pero muchas cosas que también las vamos aprendiendo, resolviendo estas situaciones, y que entonces por eso creo que está bueno, como decía, sistematizarlas, compartirlas en nuestros equipos y cuando es posible en este o en otros espacios, compartirlas, difundirlas. Pero bueno, para ir cerrando, creo que nos queda como este contrapunto, y que yo con algo de esta idea también arrancaba el inicio, ¿no? Como la idea más de las finalidades del sistema educativo y lo que es posible, sí, como esta tensión intrínseca de lo educativo, de la educación, de lo que transforma, sí, y de lo que es más difícil de remover. Creo que desde el plano de las políticas educativas, y entiendo también esto como en algún sentido, cierta desilusión o desesperanza, en un contexto también, como decíamos, en una sociedad que es cada vez más desigual, y sí, digamos, un poco respondiendo a la pregunta de Guillermo y que algunos también traían, creo que todas las, digamos, para dónde van cuando vos mirás los presupuestos, te habla como de los proyectos políticos, ¿no? Hacia dónde van los fondos, creo que es la mejor forma de analizar las políticas educativas y en general, o sea, como que eso habla mucho, y bueno, y obviamente de todo lo pendiente, y esto que traían también las colegas, que bueno, si se quieren fortalecer los otros niveles, lo más coherente y lo más claro es que también haya que fortalecer el nivel superior, para que, bueno, justamente mejorar la enseñanza. Pero bueno, me quedo con las últimas intervenciones, tal vez por esto que decía a veces de seguir intentándolo y de querer sí creer o tener cierta convicción de que algunas cosas se pueden transformar, como bueno, de lo que es posible, de lo que se hace y de lo que se puede mejorar, siempre peleando porque mejoren las condiciones, ¿no? Creo que esa sí es la pelea que tenemos que sostener y dar en los distintos ámbitos, ¿no? O sea, por supuesto que para nada soy de la idea de que tienen que ser un voluntarismo, o sí, acciones voluntaristas o sueltas, ¿no? Sino que siempre pensando en que mejoren las condiciones. Pero bueno, también, como decía, también creo que en algunos encuentros, a veces tenemos días o momentos en la vida donde podemos estar más pesimistas o más esperanzados, y que bueno, y también ahí es el foco que ponemos, pero estoy segura también que todos ustedes desde las instituciones hacen el trabajo con el mayor de los compromisos y de las ganas, aunque eso, como decía, somos personas y también tenemos días y momentos y situaciones. Así que bueno, de mi parte, agradecerles muchísimo por la escucha, por las intervenciones, que nada, siempre es mucho más potente cuando se arman este tipo de intercambios. Así que bueno, me alegra también de nuevo, Guillermo, por la invitación, y espero que sigamos en contacto. Voy a hacerle llegar esta presentación y la bibliografía pendiente, y bueno, para lo que sea, disponible para seguir la conversación. Perfecto, muchas gracias, Bárbara, desde ya. Un gusto haber compartido estos encuentros con vos. Vuelvo a agradecerle a los colegas por estar presentes hoy. Y bueno, seguiremos este camino. La semana que viene tenemos el martes, no miércoles, el martes, a las 19 horas comenzamos el seminario con Daniel Pincas, precisamente sobre políticas educativas. Yo les deseo van a seguir la discusión ahí. Está muy bueno. Bueno, muy buena semana para todos y nos vemos el martes próximo. Muchas gracias, un gusto, que estén muy bien. Gracias, Bárbara. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes, adiós, adiós. Hasta el martes. Hasta el martes, adiós. Hasta el martes, buenas noches. Hasta el martes, buenas noches, adiós. Hasta el martes, saludos. Gracias, igualmente.